Gloria al Rey. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Está todo sonido? Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso. Esperemos que todo esté bien. ¿Cómo están, queridos hermanos en la fe? Ya estamos aquí para hacer conexión una vez más. Gracias por estar con nosotros. El Ministerio Evangelístico Jesús, Fuente de Vida Eterna, les dice gracias y les da la más cordial bienvenida una vez más para la meditación de la palabra de Dios. Estamos para darnos un abrazo fraterno, queridos cristianos, y para ustedes, amigas y amigos, también cómo no bendecirlos y cómo no pedir al Señor por la vida de todos vosotros. Gracias a Dios por darme la enorme bendición de poder llevar una vez más la reflexión de la palabra y poderos estar junto con ustedes, mis amigos y mis hermanos en la fe. Un abrazo fraterno, las bendiciones del Señor para todos, y ya abrimos las Sagradas Escrituras para meditar en la palabra santa de Dios. Vamos a seguir meditando en medio de todos los acontecimientos, las cosas que están pasando. Seguimos atentamente meditando en la ley divina, pero también mirando todo lo que acontece. Creemos con todo el corazón y de acuerdo a la palabra santa se están cumpliendo todo lo que los profetas de Dios hablaron un día. Todo tiene ahora un fiel cumplimiento. Creemos firmemente los acontecimientos en Medio Oriente. Está Dios Todopoderoso, está con su mano poderosísima haciendo y mirando con sus ojos santos todo lo que tiene que acontecer, las cosas que tienen que suceder. Lamentablemente continúan las batallas, la guerra sigue, y los líderes pues no hablan de paz sino de guerra. Pero nosotros, en vez de estar hablando de guerra, seguimos hablando de la paz y del amor que nos enseñó el divino Maestro Jesús de Nazaret. Por lo tanto, vamos a las Escrituras. Vamos a leer un pasaje más. Vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan que estábamos meditando. Qué lindo el Evangelio de Juan. Entonces vamos al capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. El capítulo 7 lo meditábamos brevemente, varios pasajes, hace pocos días. Los fariseos enviaron alguaciles para prender a Jesucristo. Lo leíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, el versículo 32. Entonces leíamos también que el Señor, en medio de la fiesta, se puso de pie y pues dijo que si alguno tiene sed, que venga a él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor. Venga a mí y beba. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo el Señor, venga a mí y beba? Porque Él es el agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva es la manifestación gloriosa, ese fuego y esa pasión que solo lo da el Espíritu Santo de Cristo, de Dios. Qué lindo. Había división entre la gente, decía en otro título, en otro capítulo. Todo esto lo meditamos. Dice que algunos decían que Jesús era un profeta, otros decían que era el Cristo. Y bueno, y de Galilea de venir el Cristo, decían. Bueno, había disensión entre ellos. Regresan los alguaciles, pero no lo traen a Jesús prisionero, como fueron enviados. Estos alguaciles fueron enviados para que lo tomen prisionero y pues puedan traer a nuestro Señor Jesucristo, puedan traer a Jesús.
Y los alguaciles habían respondido: jamás hombre alguno nos habló como este hombre. ¿Por qué me permito volver a tocar estos capítulos que leí, estos títulos? Porque es el capítulo 7, pero tiene varios títulos muy bonitos. Dice: división entre la gente. Nunca hombre alguno nos ha hablado así. Ese es el último título para terminar el capítulo 7 y dar paso al capítulo 8. Pero yo quiero quedarme en el 7, en los últimos versículos, cuando hay un momento que pues los fariseos, dice: entonces los fariseos les respondieron a la guardia o a los alguaciles, que dijeron: jamás hombre alguno nos ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno nos ha hablado como este hombre. Entonces, ¿qué pasó? Dice que también los fariseos les respondieron, estaban enojados: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos están enojados, furiosos, porque los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno nos habló como este hombre. ¿Cómo lo traemos prisionero si ese hombre habla maravilloso? Entonces ellos, muy enojados, sin argumentos, sin nada, solo les dijeron: ustedes también han sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Qué tremendo el orgullo, la vanagloria, la prepotencia. Qué triste, ¿no? Precisamente de esto Jesús quería liberarlos, de ese orgullo que estaba en el corazón. Aquí es donde Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de los fariseos, dice que les dijo: ¿qué dijo Nicodemo? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces le respondieron los fariseos y los escribas, dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Escudriña, ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¿Escuchó? Entonces, aquí viene el versículo 53. El versículo 53 dice: cada uno se fue a su casa. Y el versículo que está en el capítulo 8, ya está en el capítulo 8, el versículo 53, tiene un título arriba: la mujer adúltera, pero está el 53 y luego el versículo 1 del capítulo 8. El 53 dice: cada uno se fue a su casa. Esto me llamaba poderosamente la atención, porque dice: cada uno de ellos se fue a su casa. Luego el versículo 1, hay un punto y coma y luego aparece el 1. El versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Ese es el versículo 1. He leído el último versículo del capítulo 7, que sería el 53. Dice: cada uno se fue a su casa. Y luego empieza el capítulo 8: y Jesús se fue al monte de los olivos. Todos los enemigos del Señor tenían su casa. Ellos tenían su casa. Dice: cada uno de ellos se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Escuchó? Los enemigos de Jesús tenían casa. Todos. Pero el Señor no tenía una casa. Posiblemente tampoco había uno con suficiente carácter para decirle que tenga buen corazón con el Señor Jesús, para decirle que se quedase en su casa, que more, que se quede descansando. Nadie. ¿Y qué hace el Señor? Entonces se va al monte de los olivos. Me llamó la atención porque digo: Señor, siendo tú el dueño de este universo, tú no tenías a dónde ir. Entonces te vas al monte de los olivos a orar por nosotros, a orar por la humanidad, a pedir al Padre. Y posiblemente pasó toda la noche orando.
Por eso era tan poderoso al día siguiente, porque había pasado en comunión con el Padre Celestial. Nosotros tenemos que estar orando. No es fácil. Los tiempos que vivimos son muy complicados. Hay mucha influencia demoníaca. El desánimo, el desaliento están a la puerta del día golpeando nuestros corazones. Pero poderoso es nuestro Señor. Poderoso es nuestro Rey. Y por la mañana, escuche, dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado Jesús les enseñaba. El versículo 2. Por la mañana el Señor se fue al monte de los olivos. Ha pasado toda la noche en el monte de los olivos, orando, clamando. Los enemigos de Jesús, los detractores, todos tenían su casa propia, dice, y cada uno de ellos se fue a su casa. Pero el Señor no tenía, entonces se fue al monte de los olivos a orar. Y muy de mañana o por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Les digo que para mí es un honor que ustedes me conceden poder abrir las escrituras, leer y meditar junto con ustedes. Si ustedes no han leído las escrituras, amigas, amigos míos, qué honor que ustedes me conceden que yo se los pueda leer las sagradas escrituras. Pero si usted tiene una Biblia, lea en su casa también Evangelio de Juan, capítulo 8, y usted verá este pasaje tan precioso que tenemos aquí en el capítulo 8. Todo es hermoso, todo el Evangelio de Juan, pero este capítulo 8 lo vamos a meditar hoy un poquito. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, mire usted, que se pone aún más bonito el pasaje para meditarlo. ¿Qué dice? Que el Señor viene muy de mañana, volvió al templo, todo el pueblo venía a él. ¿Y qué hacía el Señor? Estaba sentado con todo el poder, con toda la autoridad que él tenía, les enseñaba. Estaba el Maestro Divino enseñando la palabra, el Evangelio de la gracia. Todo el pueblo, mire, dice, todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo es lo que los fariseos, los gobernantes dijeron, esa gente que no sabe la ley, maldita es. Pero ese es el pueblo que busca, ese es el pueblo que está escuchando al maestro, la gente humilde, los sencillos de corazón. Qué precioso es saber que el Señor Jesucristo no se olvida ni de los ricos ni de los pobres, pero qué precioso, es lindo ver cómo los humildes estaban más predispuestos a oír la palabra. Ellos que se creían muy cultos, muy educados, esa gente que no sabe la ley es maldita. Pero eran ellos los que buscaban al Señor Jesucristo. Dice, y vino a él todo el pueblo, y sentado el Señor Jesucristo les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto del adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, ¿qué le dijeron? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora le llaman maestro. Antes, un versículo, un capítulo, miramos acá, leemos un poquito antes, no le decían maestro, el engañador, este engaña a la gente, este mentiroso engaña, es un engañador. Pero ahora le dicen maestro. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué buscaban ellos? Pero miren, luego dice, y la ley, siguen hablando ellos, y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. Pero todo es capcioso, lo quieren atrapar, lo quieren tomar prisionero. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. El Señor
parece que no toma mayormente en cuenta lo que está sucediendo, lo que le han dicho. El Señor se muestra pues totalmente relajado, tranquilo, y como si no toma en consideración lo que ellos le han dicho. Pero el Señor lo sabe todo. Pero mire, no querían hacer justicia. Si ellos querían verdaderamente que se haga justicia por ese acto, porque es verdad, dice la ley, en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Qué celosa es la ley. Cuando una mujer comete adulterio con el hombre, los dos tenían que ser sometidos a juicio por el Sanedrín, y luego ser condenados a morir apedreados. Pero aquí han traído solo a la mujer. ¿Dónde está el hombre? En Levítico 20:10, mire que aquí el Señor lo dejó establecido en su maravillosa palabra. En el libro de Levítico, el libro de la ley, donde están las ordenanzas, la ley. El capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre, en el libro de Levítico, el versículo 10, el capítulo 20 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ese es el versículo 10 del libro de Levítico, capítulo 20. ¿Escuchó? No era solo para la mujer. Dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, de su vecino, la mujer que la encontró y esa mujer está casada. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, los dos, indefectiblemente serán muertos. Los dos debían morir. Eso decía la ley. La ley era estricta, la ley era dura, la ley era perfecta y es perfecta. Pero qué precioso saber que Jesucristo cumple toda la ley para liberarnos de la esclavitud de la ley. Ahora nosotros no es que podemos hacer lo que quiera yo, no. Estamos de alguna manera cumpliendo la ley, pero si en alguna parte la quebranto, ya no muero, porque estoy bajo la gracia divina. Uno cumplió la ley, un hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Por lo tanto, como Él la cumplió, yo puedo correr a Él, pedirle perdón, y Él perdonará el pecado, en ese pecado que llevó o me llevó a quebrantar la ley. Qué hermoso, Dios mío, lo que dijo el Señor Jesucristo. Escuchó, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. No se grabó nada. Ah, bueno. Ok. Dice, escuchó, no buscaban justicia. Si ellos verdaderamente querían hacer justicia, tenían que traer al adúltero y a la mujer también. Los dos debían morir indefectiblemente, pero traen solo a la mujer. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué lo traen a él si antes lo llamaban engañador? Ahora le dicen maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, le dicen. Me llama la atención en este pasaje el silencio de Cristo, la humildad de Jesús, el silencio del Señor. Esto da mayor solemnidad y majestad a lo que Él iba a decir. Ese silencio, mire qué decía: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, porque le dijeron: ¿tú qué dices? ¿Qué dices tú? ¿Qué debemos hacer? ¿Debe morir o no? Si el Señor decía: no,
dejen tranquila a esa mujer. El Señor se estaba yendo contra la palabra, contra la ley de Moisés, porque la ley sí decía. Buscaban, era cómo prenderlo, no querían hacer justicia. Tenían que haber traído al hombre y a la mujer. Sin embargo, solo traen a la mujer. Y la mujer tenía que ser con el hombre sometido a un juicio. Y los que tenían que juzgar estos casos era el Sanedrín. Entonces, por cualquier lado buscaban acusarlo. Por cualquier lado buscaban tener una ocasión como prenderlo, como cogerlo prisionero. Qué lindo es que el tiempo no era del hombre, sino de Dios. Dios sabía y conocía el tiempo para su hijo. Y el Señor como que ignora lo que le han preguntado, como que está ajeno, como si está totalmente desprevenido. Él no está poniendo atención, pero Él está atento. Como insistieron en preguntarle, entonces se enderezó y les dijo: escuchemos lo que el maestro dijo. Porque lo mismo que Jesús de Nazaret le dijo a esta multitud y a esta mujer, es lo que el Señor te quiere decir a ti. Tú que juzgas, que condenas, que señalas y que estás lleno de odio, criticando el pecado o el error o lo que haya hecho otra persona, cuidado, que 4 dedos pueden estar apuntando tu propio corazón. Ten mucho cuidado, amigo, amiga mía. No condenes a otros, dijo el Señor, para que tú no seas condenado. No hagas a otros, por favor, lo que no quieres que te hagan a ti. Seamos celosos con la ley preciosa de Dios. Que el silencio, la sencillez, la humildad de Cristo, a mí siempre les he dicho, yo me siento, Dios mío, hay momentos cuando estoy meditando en la palabra de Dios y veo tan grande humildad en Jesús de Nazaret, mis ojos se llenan de lágrimas, porque yo le digo: Señor, yo quisiera ser como tú, yo quisiera ser así, tan humilde, tan sencilla, pero todavía no soy tanto así. Es admirable verlo a Jesucristo, su postura, su porte, su humildad, ese silencio ante lo que ellos maliciosamente le están insistiendo. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? Entonces, como insisten en preguntar, Jesús va a responder. ¿Y qué dijo el Señor? Ay, lo que ni en lo más remoto ellos imaginaron que Jesucristo les diría. Ay, yo me emociono cuando el Señor habla. Me emociono, me lleno de vida, me lleno de no sé, de felicidad y de gozo cuando sé que soy su mensajera aquí en la tierra. Me parece un sueño, me parece, Dios mío, qué hermoso que tú me llamaste, qué precioso que me tomaste muy temprano. Escuche, dice el Señor: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué querían que haga justicia el Señor? Porque en realidad no era esa la intención del corazón de ellos. Si lo habían llamado engañador, ahora cuando vienen maestro, hipócritas, no lo consideraban maestro, aunque lo era y lo es, y más que maestro. De Galilea le dijeron a Nicodemo, cuando Nicodemo, el discípulo secreto del Señor Jesucristo, el que el Señor Jesús le dio la enseñanza preciosa a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Si no naces de agua y del Espíritu, Nicodemo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Si tú no experimentas en esta vida terrenal un nuevo nacimiento, y es espiritual el nacimiento que necesitas vivir, sufrir, experimentar, no puedes ver el reino de Dios. Este hombre fue tocado por el poder de Cristo. Estaba con ellos y les dijo en el capítulo 7 al finalizar, para dar paso: ¿juzga acaso nuestra ley? Si a un hombre, si primero, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye
y sabe lo que ha hecho, es lo justo. Primero hay que escuchar al que lo quiero sentenciar, condenar, está sometido a un juicio. Hay que escucharlo. Como dijo Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y no ve y no sabe lo que ha hecho? Hay que saber lo que ha hecho y hay que oír, hay que escucharlo. Entonces la respuesta de estos fariseos, escribas, de los sacerdotes fue: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo, Nicodemo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aún están mintiendo, es una mentira. Porque sí, por todos los escritos que han hecho estos profetas menores como Oseas, Nahum, las ubicaciones cuando ellos hablan, ellos eran de Galilea, pero probablemente por los estudios y todo lo que ellos han, sus profecías, se cree que son ellos galileos. Pero hay uno que sí es de Galilea y es muy claro: Jonás, el profeta Jonás. Viene de las fronteras con otra tribu, porque estaban las tribus, habían tomado posesión de la tierra. Y Jonás viene de Galilea. Pero yo digo, ¿pierde acaso valor, dignidad o virtud una persona por haber nacido en un lugar humilde, en un lugar sencillo, en un lugar pobre? ¿Acaso no veían todos los valores, la dignidad, la majestad de Jesucristo? Como Él les dijo un día: ¿quién me redarguye de pecado? Estoy frente a ustedes. ¿Quién puede a mí señalarme el pecado que he cometido? ¿Qué pecado he cometido? ¿Quién me redarguye de pecado? Nadie podía. Jesús nunca cometió pecado. Nunca. Sin embargo, ellos no veían nada. El corazón de ellos se cerró tanto y lo único que querían era encontrar una causa, un motivo para poder aprenderlo, tomarlo prisionero, llevarlo, ya que la guardia no pudo, o ya que los alguaciles no pudieron. Entonces ellos se van a la tarea para ver si pueden aprender al Señor. Y le llevan una mujer sorprendida en el acto del adulterio, según lo que ellos narran. Esta mujer fue encontrada, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y el adúltero escapó, lo dejaron escapar. Porque no buscaban hacer justicia, buscaban tener motivos, causas para llevarlo a los tribunales al Señor Jesucristo. Pero qué hermoso es mi Rey. Escuchó lo que él acaba de decir. Es como si el Señor lanzó una bomba como la que hoy. Mire, pero esas bombas destruyen. Esto que el Señor, esta palabra que les envía, no destruye, es todo lo contrario, redarguye. Te hace ver tu condición interior. Esto es este evangelio de poder. Te confronta, pero no para destruirte como hacen las bombas, sino para edificarte, para hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura. Esto es Jesucristo, el Rey de Gloria, el Príncipe de Paz, el eterno Señor. No destruye a nadie, Dios mío, Padre. ¿Y por qué el mundo lo rechaza? ¿Por qué el mundo le voltea la espalda? Porque el mundo prefiere amar y deleitarse en lo que el diablo les ofrece. Prefieren prestar sus vidas completas, cuerpo, alma, todo para servir al infierno. ¿Por qué, Señor mío? Si Jesucristo de Nazaret a nadie destruye, a nadie le hace daño, a nadie, mi Rey, le hacen ningún mal, a nadie.
¿Por qué esta gente, digo, Dios mío, estos fariseos, como les dijo el Señor Jesucristo, si ustedes no quieren creer a mis palabras, entonces crean por las obras, crean por los milagros, crean por lo sobrenatural que estoy haciendo? Dios es sobrenatural y solo Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Fue lo que dijo uno que había sido ciego. Cuando lo interrogan estos mismos, el Sanedrín, los fariseos, los escribas, estaban los sacerdotes, y lo interrogaron y le preguntaron a este: ¿tú naciste ciego? Él dijo: sí. Pero ese hombre es pecador, ¿cómo te abrió los ojos? El hombre respondió: bueno, como quien dice, eso yo no sé. Si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Nadie le podía quitar eso del corazón, de la vida a ese hombre, porque el que había sido ciego era él, quien mendigaba pidiendo una caridad, era él en su ceguera. Ahora él veía, por eso dijo: si es pecador, yo no lo sé, pero yo sí sé que era ciego, yo era ciego, pero ahora veo. ¿Cuántos ciegos hay en el mundo entero? Y el Cristo viviente les quiere abrir los ojos espirituales, porque lo que más hay es ceguera espiritual más que la ceguera física. Ven con los ojos físicos, pero no ven con los ojos espirituales, no ven con los ojos del alma. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos en estos tiempos donde se avecina una mayor oscuridad. La violencia será mayor, el abandono de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres es mayor. El desamor será más grande cada día. La maldad, la injusticia será grande en la tierra. En estos tiempos donde el dolor que se viene es mayor, debemos mirar al cielo, buscar al único que es la luz verdadera, aquel que nos ha dicho: yo soy la luz, el que me sigue ya no andará en tinieblas, va a tener la luz de la vida. Jesucristo quiere iluminar sus tinieblas, amiga, amigo mío. Jesucristo quiere liberarlo. Jesucristo quiere hacer la obra majestuosa en su interior, así como lo hizo en esta mujer. Qué pena que estos fariseos, estos escribas, no pudieron ver la gloria del bendito. La propia guardia, aquellos alguaciles que los enviaron, llegaron a ellos perplejos, posiblemente anonadados y maravillados, para decirles a ellos: jamás hombre alguno habló como ese hombre que habló Jesús. ¿Qué escucharon ellos? Dios mío, ¿por qué tú no puedes escuchar, amiga, amigo mío? Tanto el pecado te ha cegado y te ha hecho sordo, tanto el pecado te ha endurecido el corazón. Por amor a Jesucristo, clama a Dios. Se vienen tiempos de dolor, de miseria, de guerras, hambrunas. Se vienen momentos de verdadero dolor. Las cosas siguen subiendo de precio. Todo, la canasta familiar sube aquí, allá y en todos lados. Mire cómo está Bolivia. Bolivia, ellos manifiestan, los que están manifestando, se escasean los productos. La gasolina que nos enviaron para nuestros carros, que nosotros compramos, no regalada. Esa gasolina estaba mala mezclada. Tanta corrupción, tanta suciedad, no solo en Bolivia, en este país y en el mundo entero. Busquemos a Dios, amigas, amigos. El Señor Jesucristo quiere perdonarte los pecados. El que de vosotros dijo, ¿quién se imaginaron estos escribas, estos fariseos que iban con astucia a hacerle una pregunta para poderlo tener razón, motivo para llevarlo a los tribunales? Pero se quedaron con la nariz larga.
porque ningún hombre tenían ellos también que decir como los alguaciles. Jamás hombre alguno habló como este hombre. Y cuando ese hombre que fue ciego dijo, si es pecador yo no sé, solo sé que era ciego y ahora veo. Cuando lo vuelven a interrogar, les dice ese hombre, ya se los he dicho que él, ese llamado Jesús, me abrió los ojos. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso vosotros queréis haceros discípulos de él? Fue suficiente para echarlo fuera, para insultarlo. Nosotros somos discípulos de Abraham. Tú, que naciste del todo en pecado, nos vienes a enseñar a nosotros, y lo expulsaron. Qué precioso es saber lo que el Señor, Dios mío, este ciego, mire, no lo había conocido todavía Jesús, porque el Señor le untó lodo, le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Él fue, se lavó y recobró la vista, pero él sabía solo el nombre, uno que se llama Jesús, él me abrió los ojos. Y ese hombre le dijo, miren, si es pecador yo no sé, pero yo sí sé una cosa, que Dios no oye a los pecadores. Si este hombre no viene de Dios, no puede hacer los milagros que ha hecho pues conmigo. Yo nací del todo ciego. No desprecie a mi maestro, no desprecie a Jesucristo. Por favor, ame al Rey de Gloria. Es triste ver cómo los seres humanos están atrapados en su lujuria, en su codicia, y usted les habla, usted les predica, usted escribe mensajes y les envía, y créanlo, pero que es triste, porque nosotros podemos discernir la frialdad, la indiferencia. Ellos están tras la lujuria, la codicia, el morbo. Ellos no quieren nada más. Esa ya es como una ceguera voluntaria. La verdad y la luz está tocando a las puertas de sus corazones, pero ellos no quieren abrirlo. ¡Qué pena! El maestro está a la puerta de tu corazón, amiga, amigo mío. El Señor, ¿cuántas veces han condenado tu vida? Te han declarado culpable, la perversa, la prostituta, la mala gente. Si tú fracasaste una, dos veces, tres, empezando por la familia, la mujer tal, esta descarada, y muchas veces pierde nombre y apellido esa mujer, porque su propia familia la comienza a condenar. Para ti esta palabra, mujer, para ti. Lo mismo que Jesús les dijo a los que la condenaban, a esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, el Señor les va a decir a todos aquellos juzgadores: el que esté, como dijo el Señor, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en condenar. Y qué pena, si hay una fortaleza demoníaca que se mueve a nivel del mundo entero, es el odio. Cómo Satanás ha ganado ventaja sembrando odio en el corazón de las personas. ¿Y sabe por qué ha sembrado odio? Porque el diablo sabe que así se los puede devorar. Puede destruir una nación, puede destruir reinos, puede destruir una familia si siembra un poquito de odio. ¿Cuánto han odiado un mandatario en este país? ¿Cuánto lo han odiado? Comenzando por los medios de comunicación, porque fue a ellos a quienes fue también, y los puso en vereda a pagar impuestos. A esto, si usted tiene un canal, ¿cómo puede tener un banco también? Por favor, a cumplir la ley. Entonces se la juraron los ricos y poderosos, y comenzaron a llenar a través de sus medios de comunicación podridos, a llenar odio en la república. Y mucha gente ignorante. Yo estaba ayer en un lugar y alguien con su celular a todo volumen tenía un programa vulgar, hablando vulgaridades.
Pero feo los que estaban narrando, lo que era como un programa de chiste, pero con la vulgaridad más fea, más horrible. Me sentí tan mal que lo regreso a ver. Y le digo, no escuche esa basura, le ensucia la mente. Ah, si no le gusta, no esté aquí, pues. Le dije, la ignorancia lo puede. Eso no lo edifica, eso lo destruye. Es la única que protesta, nadie más. Me dijo, humanamente uno quiere dar, no, yo le doy un golpe. Le quería decir, por eso somos países tercermundistas. La ignorancia, y queremos vivir en esa ignorancia y a todos arrastrarlos a ser ignorantes, vulgares, mal hablados, desollados de boca. ¿Cuándo cambiaremos? Le dije, si usted quiere oír eso, escúchelo usted, póngase audífono, escúchelo usted, los demás no quieren oírlo. Y yo no quiero, es la única que protesta, me dijo, de verdad, pues era la única. Quise darle un patada en la espinilla, porque le duela. ¿Por qué somos así? ¿Cuándo cambiaremos, Dios mío? Por eso vamos en retroceso, no podemos avanzar. Y qué pena radios o canales, yo no sé qué escuchaba, parecía una radio, pero con la vulgaridad, las palabras más soeces, lo más horrible. Y yo tanto es así que me sentí, hasta que me espeluzné y lo miré, ¿y quién es? Y veo que tenía su atento, no sé si estaba mirando, era radio, no sé, pero estaba con el celular, con sus ojos atentos. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué le permitimos al diablo que nos ponga la cizaña? ¿Por qué no le permite a Jesucristo que le ponga la buena semilla? El sembrador salió a sembrar, dijo Jesús, y sembró buena semilla. ¿Cómo es su corazón? Malo, podrido, espinoso, pedregoso. Que la palabra, la buena semilla no puede ser sembrada en su corazón. Lo correcto cuando le llamé la atención a ese hombre era apagar o expóngase y escuche él la inmundicia. Pero es cierto, la gente no protesta, nadie, todo el mundo está envuelto ahí como zombie. No importa lo que pongan. No se respeta a nadie. Y respetamos a todo el mundo. Nadie tiene derechos. Si él quiere ser vulgar, un hombre de posiblemente 40 años, él quiere ser vulgar, cómase su vulgaridad de él, pero no tiene por qué contaminar a los demás. Pero nadie, como él dijo, pero nadie es la única que protesta. Y como quien dice, si no quiere oír, ¿por qué está aquí? Yo quería decirle, lárguese usted con su inmundicia, pero la que se queda en este lugar soy yo. Yo soy luz. Es lo mismo que el Señor Jesucristo les va a decir a aquellos que acusan. Yo no estaba acusando a ese hombre, yo estaba reprendiéndolo por su inmundicia, por su suciedad. Y si él quiere, a él le gusta eso, hay que respetar. Yo no estaba, póngaselo, escúchelo él, pero no tiene por qué subir el volumen para que todos nos terminemos contaminando los oídos. Como cristianos se contaminan nuestros oídos, nuestros ojos, de acuerdo a lo que vemos. Tenemos que orar en las noches, limpia mis oídos, Padre, limpia mis ojos, purifícame, Señor. ¿Qué podían, Dios mío, solo con esto?
esto que el Señor les dijo era suficiente para que ellos, si eran un poco humildes, se postraran a los pies de Jesucristo y lo adoraran. Porque ellos no pensaron que Él les iba a decir, les iba a responder de la forma como lo hizo el Señor. Y aquí la conciencia juega un papel. Es uno de los pasajes donde vemos que la conciencia juega un papel preponderante. Es uno de los pasajes. Porque hay otro en Génesis capítulo 42, también la conciencia con los hermanos de José, el que habían vendido. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto nos recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, porque dice, e inclinándose de nuevo hacia el cielo, hacia el suelo, siguió escribiendo Jesús en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Si ve el papel que hace la conciencia, resultó que ellos eran tal vez más pecadores que esta mujer. Es mejor que el pecado te avergüence y no que el pecado te condene. Públicamente fue hallada en el acto del adulterio la mujer. Es mejor que el pecado te avergüence, pero que no te condene, porque para siempre estarás condenado en un lago de fuego. Es mejor ser avergonzado. Ella la avergonzaron, fue avergonzada porque fue encontrada en el acto, según lo que ellos manifestaban. Pero escuchó, al oír esto, acusados por su conciencia. El Señor Jesucristo no necesitó acusarlos, no necesitó sacarles la lista de pecados que ellos cometían y todo lo que habían hecho. No necesitó nada el Señor. Solo les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Ay, Dios mío. Romanos capítulo 2 versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, oh mujer, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Ese es el versículo 1 de la epístola de Romanos capítulo 2. Como Dios mío nos recuerda el Señor Jesucristo lo que luego le daría esa epístola al apóstol Pablo para que deje bien establecido el Señor. Ellos al oír esto, el Señor, después que aquí les va, tengan, y ahora ustedes están en plena condición de juzgarla a ellas. Si ustedes se sienten, juzguenla ustedes. Es como que el Señor, aquí lo tienen. Juzguen a ustedes. Ustedes mismos están capacitados para juzgarla. Háganlo. Y él sabe que dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, ¿qué hizo el Señor? Siguió escribiendo en tierra. Si el Señor, aquí la tienen, ¡pum!, lanzó una bomba. Una vez que hace, se vuelve a inclinar a tierra y estaba escribiendo en tierra. ¿Qué escribía? Los teólogos dicen posiblemente los nombres de todos los que estaban allí en ese momento. Pero lo cierto es que el Señor
se da por desentendido. Bueno, el que de usted, de vosotros, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, no necesitó el Señor acusarlos, la conciencia de ellos los acusó. Por eso decía Romanos capítulo 2, eres inexcusable, hombre, mujer, quien quiera que seas tú. Cuando juzgas, dice, quien quiera que seas tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Aquí la conciencia salían uno a uno. Aquellos que comienzan a hablar, el ladrón, al expresidente, del tal, y tal vez esas personas son más ladronas, más el delincuente, más delincuentes son ellos. Pero están tan cegados. ¿Qué capacidad tenemos? El diablo tiene, mire, ese poder para cegarnos, y nosotros no vemos el pecado en nosotros mismos. Pero cómo nos abre el enemigo de la visión distorsionada, pero tenemos la capacidad de ver en otro el pecado. Y cuando vemos el pecado, queremos coger la piedra y lanzarla. Pero el Señor dijo, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién podía, Dios mío? Nadie podía, porque ellos tenían algo que Dios ha puesto dentro de nosotros, la conciencia. ¿Y sabes lo que pasó? salían uno a uno, comenzaron a irse, porque la conciencia los redarguía, porque dice su palabra que la conciencia tiene ese poder, o te acusa o te defiende. En la misma epístola de Romanos capítulo 2, el versículo 15, mire allá, no sé lo que está pasando en el monitor. El versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, de la misma epístola de Romanos capítulo 2, mostrando dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles su conciencia y sus razonamientos. ¿Qué da testimonio? La conciencia. Dice, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, su conciencia y sus razonamientos. O los acusa o los defiende. En este caso, ¿sabe qué hizo la conciencia? Los razonamientos de ellos los acusó. Ellos todos tal vez eran peor que la adúltera. Todos se fueron, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús con la mujer que estaba en medio. Yo cuando estudio y leo estos pasajes me pregunto, ¿cómo estaba esta mujer en este momento? Porque ella no sabía el desenlace. Lo que ella sí sabía posiblemente es que la iban a tratar de matar, o iban a matarla a pedrada. Iba a morir, porque la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, dice eso. En el libro de Levíticos, lo acabamos de leer, capítulo 20, creo que era el versículo 10. Aquel hombre, mujer que comete adulterio con la mujer, el marido de su prójimo, debe morir irremisiblemente. Si ella no sabía que este desenlace se iba a dar, ¿cómo estaba ella? Posiblemente llorando, tal vez temblando, nerviosa, asustada, llena de pánico. Se había salvado de la muerte, porque tiene un encuentro personal, no con el que quita vida, sino con el que da la vida. Es el Señor Jesús quien te quiere dar vida también a ti, mujer. Te han juzgado, te han señalado, criticado, vejado. Posiblemente te sientes tan desanimada y todas esas cosas horribles que te han dicho, tú las has abrazado, las has tomado y están en tu corazón, te han herido el alma. Pero es el momento de soltar todo eso en el nombre de Jesucristo.
Así como Jesucristo, el Señor de gloria, les dijo a todos los que la condenaban a esta mujer, lo mismo les dice a aquellos que te han condenado a ti, mujer, hombre. Tal vez tú, varón, eres tan señalado en tu propia familia, criticado, amenazado, vilipendiado. Lo mismo les va a decir Jesucristo, el de ustedes todos, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Pero ahora está Jesús, solo, dice, quedó solo Jesús y la mujer. Ahora la mujer está frente a frente ante el juez supremo. Y ella está en el medio, dice, ve otra vez el monito. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie. El Señor sabía absolutamente todo. Y yo bendigo y alabo a Dios, porque el poder que Dios le dio a la conciencia y a los razonamientos de estos perversos, de toda esta gente que estaba acusando a esta mujer. Qué fuerte, Dios mío, qué sorprendente. El Señor Jesucristo no necesitó ni condenar, ni juzgar, ni señalar, ni nada, ni lastimar a nadie, ni destruir a nadie. Por eso Él dijo, yo no vine a esta tierra para quitar vida, sino para dar vida. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo, ¿qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo entonces, ninguno, Señor. Y bien hablado, con qué reverencia. Ella lo llama Señor. Versículo 2, el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso le dijo el Señor Jesucristo a un paralítico. Ay, Dios bendito, que lo bajaron por el tumbado. Dice que fue bajado porque no podían, dice, no podían acercarse a Cristo. Era cargado por 4 hombres, este paralítico. Como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba el Señor Jesús, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que estaba el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La dulzura de Cristo. Es que Jesús es Dios y su Padre amoroso nos ama con eterno amor. No está mirando cuánto pecado hemos cometido para sacarnos que hemos hecho.
hija, hijo, tus pecados te son perdonados. Maravilloso cuando el Rey de Gloria, cuando el Hijo de Dios nos dice, hija, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso, Dios mío. Escuche lo que habla el Salmo número 78. El versículo 38 dice: pero Dios, misericordioso, compasivo, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Dios en el desierto? Lo enojaron y volvían y le tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que Dios los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas. No se acordaron, se olvidaron. Está hablando del Dios eterno que sacó de la esclavitud a su pueblo, a Israel, de la esclavitud de Egipto. Escuchó lo que dice el versículo 38 del Salmo 78. Dice:
con vosotros el día jueves. Un abrazo. Muchas bendiciones. Paz.